Dios te bendiga en esta preciosa mañana, como siempre, dándole gloria, dándole honra al Creador. Bendecimos su nombre, Señor, mi Dios de la gloria. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, poderoso eres, Señor. Gracias, Padre, por un día más que nos da. Gracias, Espíritu Santo de Dios, mi Dios de la gloria, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bien, mis santos hermanos, esta mañana vamos a hablar sobre la oración. La oración es algo muy importante para cada miembro, para cada siervo, cada ministro, para cada pastor, cada líder, para cada ser humano, aún hasta lo que no conoce la palabra de Dios. La oración es algo importante donde el hombre, donde la mujer, donde cada persona tiene que tener una comunión con Dios, tiene que tener un diálogo con el Creador. Esto es similar como cuando uno dialoga con su padre, conversa, le expresa cualquier situación, cualquier problema que esté pasando, le conversa al Padre. Así mismo es con nuestro Dios. Nosotros debemos de comunicarle a nuestro Dios, a nuestro Creador, nuestra situación, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, hacerle saber o lo que quizás queremos o debemos de pedirle a Dios, y Dios nos va a ayudar y Dios nos va a bendecir, mis santos hermanos, porque Él es nuestro Creador. Vamos a abrir la palabra de Dios y lo hacemos en el libro de San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 6, que dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos eres tú. Bendecimos tu nombre, el Dios de la gloria. Esta oración es algo importante porque los discípulos le dijeron al Señor: Maestro, enséñanos a orar como Juan le enseñó a su discípulo. Es algo importante, es algo fácil, mis santos hermanos, que toda persona tiene que tener una comunión con Dios, tiene que tener un diálogo con el Creador, porque nosotros dependemos de Dios, no dependemos de las circunstancias, no dependemos de los problemas, siempre vamos a depender de Dios. Y Dios quiere que nosotros le busquemos, Dios quiere que nosotros nos enlacemos por medio de una oración. Y esto es lo que en esta mañana vamos a ver. ¿Qué significa la oración? Como primer punto, en versículo 6 tenemos en secreto. Ahí dice la palabra de Dios: cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque en secreto es donde nosotros nos vamos a enlazar con Dios. No podemos orar así en la calle o para que nos vean. Entonces esa oración se turba, esa oración se corta, esa oración no es en secreto como Dios quiere que van en secreto. En secreto. Todo hijo de Dios debe tener algún lugar a sola con Dios. Todo hijo de Dios debe tener un lugar a sola con Dios, o aparte, o escoger un lugar a sola con Dios, al menos que exista tal lugar. La oración en secreto no se mantendrá por mucho tiempo ni de manera persistente. Jesús tenía sus lugares en secreto, y eso nos ayuda, mis santos hermanos, a perseverar en la oración. Veamos el lugar en secreto que Jesús tenía para orar. Y eso es lo que
nos habla la palabra de Dios en Mateo 14:23. Ahí mismo, mis santos hermanos, vamos a buscar algo para que podamos entender dónde Jesús oraba, mis santos hermanos. Dice la palabra del Señor. Despedida, la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahí estaba el maestro, estaba orando, estaba solo, mis santos hermanos, porque no quería que nadie lo interrumpa en la oración. Siempre él se mantenía orando hacia el Padre, siempre él se mantenía clamando hacia el Padre, mis santos hermanos. Y eso es lo que debemos de cada cristiano debemos escoger algo aparte para poder orar, para poder clamar a nuestro Creador, a nuestro Dios. Siempre la oración es algo esencial en la vida del creyente, mis santos hermanos. Marco 1 y el versículo 35 nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver otro lugar donde Jesús oraba aparte, mis santos hermanos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Siempre Dios buscaba lugares solos para no ser interrumpido, mis santos hermanos. Lucas 4, ahí mismo 4:42 nos enseña la palabra de Dios. Lo que Jesús oraba, siempre estaba atento a la oración, siempre estaba, mis santos hermanos, orando al Padre, pidiéndole al Padre en misericordia para que Dios le fortalece y Dios le ayudara, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque la oración es algo primordial en el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Santo, santo es el Señor. Así es, mis santos hermanos. Usted y yo debemos de escoger un lugar aparte, debemos de escoger un lugar aparte para poder orar, para poder interceder en las cosas del Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña y nos motiva a siempre a orar, mis santos hermanos. Lucas 4:44 dice, y predicaba en la sinagoga de ellos. Cuando tú estás en la oración, mis santos hermanos, tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos también otro pasaje que nos dice en Lucas 4:42, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente buscaba y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos a otro lugar. Siempre Jesús estaba, mis santos hermanos, antes de llevar un mensaje, antes de llevar cualquier situación que se enfrentaba a la oración. La oración era la base primordial para que el cristiano sea revestido, para que el cristiano sea lleno del conocimiento de la palabra del Señor. La oración en secreto tiene una importancia especial como número uno, por la mañana para encomendarle a Dios el problema o cualquier situación que va a realizar durante el día, mis santos hermanos. Por la noche para darle gracias por su misericordia, gracias por lo que ha pasado, gracias por las bendiciones que ha recibido durante el día. En ocasiones en que el Espíritu Santo impulse al creyente a orar, el Padre Celestial promete recompensar a este Hijo de modo manifiesto con la oración respondida, con su presencia íntima y con la honra verdadera por toda la eternidad. Mis santos hermanos, siempre Dios va a apoyar al ministro, al ser humano, al amigo, al hermano, a través del Espíritu Santo de Dios. Le va a dar palabra, le va a dar fortaleza para poder clamar, para poder orar y para poder dirigirse al Padre. Dios es que le va a dar palabra a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que intercede en uno para llevar una oración eficaz, una oración poderosa hacia el Padre, siempre dándole gracias a Dios al comienzo de la mañana, al comienzo de la mañana, por todo lo que va a acontecer en el día, por todo lo que va a acontecer en el día. Al atardecer, mis santos hermanos, cuando llegas a tu casa, en tu recámara, en tu cuarto, en tu habitación, debe de orar a Dios y darle gracias por todos los acontecimientos, sean buenos o sean malos, mis santos hermanos, para que Él y nosotros nos sentamos fortalecidos, nos sintamos llenos de la presencia y de la poderosa palabra de Dios.
Eso nos enseña la palabra de Dios. Y nos enseña también el versículo 9, que dice así: vosotros pues oraréis así. ¿Cómo debemos de orar nosotros? Primeramente, dice así: Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocer que Dios está en el cielo. Y tenemos que nosotros, a través de la oración, tenemos que santificarlo a Él. Sea su nombre bendito, sea su nombre glorificado, sea su nombre honrado. Siempre dándole lo primero, en el primer lugar a Dios, la honra, el poder, santificar el nombre de nuestro Dios. Con esta oración modelo, Cristo indicó aspectos de interés que deben ser parte de la oración del creyente. El Padre Nuestro comprende 6 peticiones, 3 que tratan de la santidad y de la voluntad de Dios, 3 que tratan de las necesidades personales. Su brevedad no significa que se debe orar solo brevemente. A veces Cristo oró toda la noche. ¿Por qué? Porque él tenía que estar fortalecido de la palabra de Dios. Él tenía que estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios para que poder enfrentar a todos sus adversarios, poder enfrentar a todos sus enemigos. Vamos a ver cuando Cristo ora toda la noche en Lucas 6:12. Ahí nos habla de la palabra de Dios, de lo que Él oró, mis santos hermanos. Y eso nos deja como ejemplo que nosotros también debemos de buscar el rostro de Dios en el Espíritu y en verdad. Lucas 6:12, y dice así la palabra del Señor. Aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y se le acercaron los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, mas al fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo: hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pies en la sinagoga. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Y mirándolos todo alrededor, dijo: hombre, tiene tu mano. Y él lo hizo así. Su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Eso, mis santos hermanos, nos enseña, mis santos hermanos, que para cualquier situación que vamos a realizar, cualquier trabajo, el cristiano tiene que orar para ser fortalecido por la palabra de Dios y por la oración. ¿Por qué tenemos que orar? Porque no sabemos qué es lo que va a acontecer en el día, y cualquier situación que pasa de repente con cada uno de nosotros estamos yendo de la palabra de Dios, y estamos para resistir cualquier situación, cualquier problema que se nos avecina, porque el maestro nos enseña ejemplo de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de dirigir nuestras vidas adelante de Dios. Vemos otro pasaje en Lucas 6:12 que nos enseña y nos dice así: en aquellos días él fue al monte y orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era día, llamó a sus discípulos y los escogió. Así es, mis santos hermanos. Debemos de dar tiempo en la oración a Dios, porque eso es una parte fundamental de nuestras vidas, donde todo creyente, donde todo hermano tiene que inclinarse al Señor en una forma de reverencia hacia Dios, de humildad hacia Dios. El Padre nuestro que está en los cielos. La oración comprende la adoración al Padre Celestial como el Padre. Dios ama y cuida al creyente, recibe su comunión con agrado por medio de Cristo. El creyente tiene el acceso principal por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración en el Espíritu, de llegar hacia Dios, mis santos hermanos. Expresa sus necesidades. Dios como su Padre no significa que Él es como un Padre terrenal que tolera la maldad de sus hijos,
o deja de disciplinarlo correctamente. Dios es un Padre de santidad que tiene que oponerse al pecado, no tolera la maldad, ni siquiera en quienes lo llamen Padre. Su nombre tiene que ser santificado y eso lo vemos en el versículo 9. Por eso, como el Padre celestial, Él puede castigar o bendecir o retener o dar, actuar con justicia o con misericordia. Su manera de responder a sus hijos depende de la fe y de la obediencia de cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos hacia Dios, tenemos que pedir con humildad, tenemos que pedir con reverencia, porque nos estamos inclinando hacia el Creador, hacia el Padre Celestial, al Creador del universo, al Creador de nuestra vida, y Él merece lo mucho más respeto delante de Dios. Y eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra en esta mañana. El versículo 9, cuando dice, santificado sea tu nombre, de Mateo 6:9, lo primordial en la oración y en la vida del creyente debe de santificar el nombre de Dios, debe de adorar, debe de humillarse, debe de postrarse adelante de Dios y santificar el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Es una manera muy importante que Dios sea reverenciado, sea honrado, sea glorificado, sea el salzado en la oración y en el diario andar debe estar intensamente interesado en la reputación de Dios, de su iglesia, de su evangelio, de su reino, y hacer algo que deshonre el nombre y el carácter del Señor es un pecado espantoso que lo expone a vergüenza a público a través del creyente. Por eso es que el creyente tiene que estar apartado del mal y vivir en santidad adelante de Dios a través de la oración. Y eso es lo que nos habla y eso es lo que nos enseña en esta mañana la poderosa y eterna palabra del Señor. El Salmo 34:3. Vamos a leer el Salmo 34:3. A ver qué nos dice la palabra del Señor en este día, mis santos hermanos. Dice así la palabra del Señor. Salmo 34:3. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Es importante, mis santos hermanos, en la oración, engrandecer el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios, ponerlo por alto, mis santos hermanos. Eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que a Dios le gusta, que engrandecemos su nombre a través de la palabra de Dios. Versículo, en el capítulo Mateo 6:10 y versículo 10 dice, venga tu reino. La oración debe demostrar interés en el reino de Dios en la tierra, ahora en su cumplimiento final en el futuro. Como número uno, se debe orar por la venida de Cristo y establecimiento del reino eterno de Dios en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Veamos a ver qué nos dice ahí de la poderosa y eterna palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña, mis santos hermanos, lo que debemos de orar, debemos de saber cómo vamos a orar, cómo vamos a pedir delante de Dios. Apocalipsis 21:1 dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasaron y la tierra y el mar ya no existían más. Eso es lo que debemos de tener en mente, mis santos hermanos, que algún día todas estas cosas que vemos van a pasar y eso es lo que Dios nos enseña a través de la oración, mis santos hermanos. Se debe de orar por la presencia espiritual y la manifestación del reino de Dios en la actualidad. Esto incluye el hacer valer el poder de Dios entre su pueblo para destruir las obras de Satanás, sanar a los enfermos, salvar a los perdidos, promover la justicia y derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre el pueblo de Dios. Aleluya. Así es, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cómo debemos de orar, cómo debemos de clamar a Dios. Debemos de orar por las almas perdidas. Debemos orar por un avivamiento. Debemos de orar para pedir que el Espíritu Santo de Dios caiga en nuestra vida, así como el Espíritu Santo de Dios cayó en Pentecostés y fueron bautizados como 3,000. Así, mis santos hermanos, Dios quiere que así haya un fluir del Espíritu Santo de Dios a través
de la oración. Y nos enseña ahí que dice, hágase su voluntad. En Mateo 6:10, recuerden que estamos en Mateo 6:10, hágase su voluntad. Orar, hágase su voluntad, significa que debe desear sinceramente que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros a través de la oración. Por eso es que debemos de orar y decirle, Padre, Padre, hágase su voluntad, así como en el cielo, así como en la tierra. No debemos de imponerle a Dios, no debemos de obligarle a Dios, sino que debemos de pedir con humildad que se haga su voluntad, a su voluntad. Dios se cumpla en la vida de cada uno y en la vida de la familia, de acuerdo con el plan eterno. Se puede determinar lo que es la voluntad de Dios, primordialmente en su voluntad revela la Biblia. Y mediante la dirección del Espíritu Santo en la oración se hace la voluntad de Dios cuando su Hijo pide que venga el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios tiene que venir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad ni los propósitos e intereses del hombre, sino que la voluntad de Dios se manifieste de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de vosotros. Es lo que nos enseña en la oración cuando dice hágase su voluntad. Tenemos unos textos bíblicos, pero por tiempo no vamos a darlo. Y nos enseña y nos dice, danos el pan nuestro de cada día. Versículo 11 dice, la oración debe incluir peticiones con respecto a las necesidades diarias, mis santos hermanos, a las necesidades diarias que vamos a tener. Manténganos siempre del pan diario y no nos quite el pan diario, que nos protege, que nos guarde de lo que acontece en el día, que nos dé el alimento necesario, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la oración. Y nos enseña el versículo 12, dice, perdona como también nosotros perdonamos. Se debe orar con respeto a los pecados, con la disposición de perdonar las ofensas de los demás. Porque si nosotros oramos y no perdonamos cualquier situación que nos hayan hecho un hermano, un amigo, un vecino, mis santos hermanos, esta oración no va a hacer efecto delante de Dios. Tiene que haber un perdón, tiene que haber una inclinación con cualquier hermano que hayamos tenido algún conflicto durante el día, en cualquier actividad secular de nuestra vida, en el hogar, en el trabajo. Entonces Dios nos enseña que primeramente debemos de buscar la paz, primeramente debemos de ir donde el hermano y ahí buscar a Dios. Y más abajo nos enseña y nos dice en la oración de santos hermanos, nos dice, líbranos del mal. Todos los creyentes son el objeto especial de la enemistad del malvado y propósito de Satanás. Por eso nunca debe olvidarse el pedir ser liberado de su poder y de sus intrigas. Señor, líbrame de todo mal. Señor, líbrame de todo peligro. Líbrame de todo lo que quizás pueda acontecer en el caminar diario de este día. Mis santos hermanos, protégenos, cuídanos, líbranos, Señor. Lo ponemos en una coraza del Espíritu Santo de Dios, un vallado en nuestras vidas, en nuestra familia, para poder estar siempre estar atento a las cosas de Dios, mis santos hermanos, a través de la oración. Eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios. El versículo 6, perdón, capítulo 6, 15 dice, si no perdonáis. Es importante que debemos de perdonar como punto número uno, debemos de perdonar al hermano cuando estemos orando. Aquí Jesús pone un énfasis en que el creyente debe estar dispuesto a perdonar las ofensas de los demás. Si no perdona al ofensor arrepentido, Dios no lo perdonará a él y sus oraciones no tendrán ningún efecto. Esto es un principio importante por el cual Dios perdona, mis santos hermanos. Mateo 18:35. Veamos qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo el corazón a cada uno su hermano, su ofensa. Así es, mis santos hermanos. Esta es una oración, mis santos hermanos, donde el cristiano, para culminar, tiene que seguir todos estos pasos de Mateo 6
y el versículo 6 hasta el versículo 12, mis santos hermanos. Esta oración se llama la oración, la regla de oro, mis santos hermanos. De ahí pues tú puedes hacer una oración de lo que salga de tu mente, de lo que salga de tu corazón, sea una oración corta, una oración sincera, una oración larga. Siempre Dios va a escuchar, mis santos hermanos. Una oración no tiene modelo como tú la puedes hacer. Una oración depende de las comodidades como tú lo hagas acostado, arrodillado, parado. Mis santos hermanos, la Biblia no nos habla cómo debemos de hacer una oración, pero siempre recordemos que tenemos que tener reverencia delante de nuestro Dios a través de la oración, mis santos hermanos. Bien, en esta mañana te dejo esta pequeña reflexión para que podamos ir mejorando, ir avanzando, ir creciendo a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga siempre poderosamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz a vosotros.